La verdad oculta en el garaje de Ozzy Osbourne. Lo que se encontró después de su muerte dejó a todos con la boca abierta. Tras el trágico fallecimiento de Ozzy Osbourne, fans de todo el mundo lloraron la pérdida de un titán de la música. Pero en medio de los homenajes y el dolor público se hizo un descubrimiento inesperado, escondido en el rincón más tranquilo de su casa. En el garaje privado del Príncipe de las Tinieblas se encontró algo que nadie, ni siquiera su familia, sabía que existía. ¿Qué escondía Ozzy y qué revela sobre el hombre detrás del mito? El santuario final de Ozzy, el 22 de julio de 2025. El mundo se despidió de algo más que un icono del rock, perdió a una fuerza de la naturaleza. Ozzy Osbourne no era solo un frontman, era un símbolo de rebeldía, de energía salvaje, de vivir en voz alta. A los 76 años, el príncipe oscuro exhaló su último suspiro, y en ese momento se cerró para siempre un capítulo de la historia del rock. Desde las arenosas calles de Birmingham hasta las brillantes luces de Hollywood, se sucedieron los homenajes. Se levantaron murales de la noche a la mañana. Las multitudes se reunieron y cantaron las letras de Crazy Train con lágrimas en los ojos. A través de las redes sociales, los fans compartieron clips crudos y eléctricos de las inolvidables actuaciones de Ozzy, momentos que se sintieron eternos. Pero mientras el mundo celebraba su legado con ruido y luz, un lugar permanecía intacto ante el caos: su garaje. Un lugar de silencio oculto a los focos. Escondido a puerta cerrada en su casa de Los Ángeles, el garaje de Ozzy no estaba repleto de coches de lujo ni de recuerdos de fans. Era algo totalmente distinto. Era tranquilo, privado, sagrado. En sus últimos meses, mientras la enfermedad de Parkinson le robaba lentamente el movimiento y la fuerza, incluso sus amigos más íntimos y su familia respetaban este espacio. Nadie entraba. Era como si Ozzy lo hubiera cerrado al mundo, ocultando una última parte de sí mismo. El garaje se convirtió en un misterio fuera de los límites, intacto, quieto, y entonces tras su muerte la puerta crujió al abrirse. ¿Qué había dentro? ¿Qué había pasado el príncipe de las tinieblas protegiendo sus últimos días? ¿Qué secretos quedaron atrás en aquella silenciosa habitación? Y lo que reveló fue mucho más que coches y herramientas. Fue como abrir una puerta al corazón de Ozzy. Dentro, hileras de coches viejos esperaban en silencio. Pero no eran solo vehículos. Cada uno llevaba un recuerdo. Los parabrisas estaban polvorientos, los asientos llenos de billetes viejos y arrugados, y el salpicadero aún conservaba las marcas de un hombre que una vez había agarrado el volante con manos fuertes y temblorosas. El suelo tenía manchas de derrames de aceite, pero cada marca susurraba una historia de años pasados. No había música, pero el silencio en aquel garaje era más fuerte que cualquier concierto. Contaba historias de amor, dolor, paz y profunda reflexión. Cada coche contenía una parte de su vida. No eran juguetes brillantes para presumir. Eran lugares donde Ozzy una vez se sentó solo y lloró. Lugares donde escribió letras que conmoverían a millones de personas. Lugares donde simplemente escapaba por un tiempo lejos del ruido y del escenario. Pero ¿qué eran esos coches y qué historias encierran? Sumerjámonos en ellas. Más que por el metal, el amor de Ozzy Osbourne por los coches no procede de su fama ni de su riqueza. Empezó mucho antes de que los focos le encontraran. En las duras y tranquilas calles de Birmingham la vida no era fácil. La gente trabajaba duro solo para sobrevivir. No había espacio para los sueños, solo pequeños momentos de alegría. Y en esos breves momentos, el joven Ozzy encontró su escape. Nunca recibió clases de conducción. Aprendió observando a los demás, poniéndose al volante a escondidas cuando nadie miraba y aprendiendo a conducir por sí mismo. El primer coche que condujo no era suyo. Como muchos chicos de su barrio, probablemente tomaba prestada una vieja furgoneta o un coche averiado para sentirse libre durante un rato. Conducir no era solo ir a alguna parte. Para Ozzy significaba escapar del dolor, del miedo, de la tristeza. Ese volante era su vía de escape. Cuando comenzó su andadura musical con Black Sabbath, los coches permanecían cerca. En los primeros días, la banda viajaba en furgonetas oxidadas, llevando pesados equipos de música en la parte trasera. No había asientos blandos ni comodidades, solo un sueño y el camino por delante. Cuando por fin llegó el éxito, especialmente tras el álbum Paranoid, le siguió el dinero. Ozzy compró un Rolls-Royce Silver Shadow negro. Fue su primer verdadero regalo para sí mismo. Pero al igual que muchas cosas en su vida salvaje, no duró. El coche desapareció en un accidente en menos de un año. Era una señal de lo rápido que las cosas podían subir y bajar en su mundo. Aún así, Ozzy no coleccionaba coches para llamar la atención.
No organizaba fiestas, ni los mostraba en revistas. Sus coches no eran para mostrar riqueza, se trataba de sentir. Para él cada coche era como una canción. El rugido del motor, el zumbido de las ruedas, la paz dentro de la cabina, todo eso era música para sus oídos. Le encantaba conducir solo lejos de las luces del escenario, encontrar el silencio al volante. Su garaje se convirtió en algo más que un trastero. Se convirtió en un espacio seguro, un tesoro de recuerdos. Sharon, su mujer, intentó una vez ayudarle a organizarlo. Pero Ozzy nunca fue de los que siguen reglas. Se aferraba a los coches que significaban algo para él. A veces los rompía, pero nunca se deshacía de los que le llegaban al corazón. Dentro de este garaje secreto había algo más que máquinas. Cada coche contaba una historia. Un Rolls-Royce Phantom 5, negro intenso con asientos de terciopelo rojo fuerte y atrevido como Ozzy. Un Ferrari 456 GT, un regalo tras uno de sus conciertos en solitario. Un Dodge Demon lleno de potencia pero nunca conducido a fondo. Y un Jaguar XJ 220 tan rápido y salvaje que a Ozzy le daba miedo conducirlo. Pero estos no eran solo juguetes rápidos. Eran trozos de su vida congelados en el tiempo. El Aston Martin le recordaba su gira Blizzard of Oz. El Bentley le hizo pensar en el día en que nació su hijo Jack. Una vieja y destartalada caravana Volkswagen le recordaba los primeros días con Sharon. Días sencillos, llenos de sueños y amor. Estos coches eran algo más que acero y pintura. Eran los pedazos del corazón de Ozzy. Eran su calma en una vida tormentosa. Aunque la gente le veía como una estrella del rock ruidosa y salvaje, su colección de coches mostraba otra faceta tranquila, reflexiva y llena de sentimientos. Era su forma de aferrarse al pasado, de mantenerse cerca de las personas y los momentos que le dieron forma. Nunca habló mucho de su garaje. Nunca hizo fotos para revistas ni hizo visitas guiadas. Solo se permitió la entrada a unos pocos amigos íntimos y aún menos se les permitió hacer fotos. No era para que el mundo lo viera, era para que Ozzy lo sintiera. Cada arañazo, cada asiento polvoriento, cada motor silencioso contenía una parte de su alma, el otro lado de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, el famoso músico de rock, conocido por su energía salvaje y su música fuerte, era alguien que siempre se encontraba en medio de problemas. Aunque mucha gente adoraba sus canciones, bailaba sus ritmos y llevaba con orgullo sus camisetas, había otra cara de su vida que muchos desconocían. Esta parte oculta estaba llena de tristeza, confusión y momentos dolorosos que la mayoría de la gente intentaba olvidar o ignorar. Pero cuando se profundiza en esos tiempos oscuros, se ve algo más que una estrella del rock. Encontrarás a un hombre que libraba batallas personales, alguien que se enfrentaba a la culpa constante, al odio y a juicios agudos por decisiones que le acompañaron durante años. Desde que Ozzy se hizo famoso, los grupos religiosos empezaron a señalarle con el dedo. Pensaban que era un mal ejemplo para los jóvenes. Su música estridente, sus letras atrevidas y sus espectáculos salvajes hicieron que muchos pensaran que difundía ideas peligrosas. Algunos críticos llegaron a compararlo con Aleister Crowley, un hombre conocido por sus extrañas creencias. Las cosas empeoraron cuando Ozzy lanzó su canción Mr. Crowley, que solo hizo que la gente pensara que estaba de acuerdo con esas extrañas ideas. Ozzy siempre dijo que no era satanista y muchas personas cercanas a él contaron cómo rezaba antes de cada concierto. Pero aún así la gente no quería cambiar su opinión sobre él. Una vez que alguien recibe una mala reputación, es difícil que los demás lo vean de otra manera. Luego llegaron los momentos impactantes que empeoraron las cosas. En 1981, Ozzy fue a una reunión con los jefes de CBS Records. Quería soltar palomas como símbolo de paz. Pero bajo la influencia de medicamentos y alcohol, Ozzy perdió el control. Mordió la cabeza de una paloma delante de todos. Luego se lo volvió a hacer a otro. La sangre cubrió sus labios y la gente huyó asustada. Este momento cambió la forma en que muchos le veían. Para ellos ya no era solo un cantante. Era peligroso y estaba fuera de control. Otro momento aterrador ocurrió en Des Moines, Iowa, durante un concierto al año siguiente. Un fan lanzó un murciélago al escenario. Ozzy pensó que era falso y le arrancó la cabeza, pero era un murciélago de verdad. Algunos creen que ya estaba muerto, pero Ozzy dijo que le mordió y tuvo que vacunarse contra la rabia. Este extraño suceso hizo que la gente hablara aún más. Algunos se reían, pero otros estaban preocupados. Más tarde, la música de Ozzy se relacionó con tragedias de la vida real. En la Nochevieja de 1983, un joven llamado James Jollymore asesinó a una mujer y a sus 2 hijos en Halifax, Canadá.
Antes de hacerlo, había estado escuchando la canción de Ozzy Bark at the Moon. Un amigo dijo que la canción le dio a James una sensación espeluznante. Esto hizo que la gente se preguntara, ¿puede realmente una canción hacer que alguien haga algo tan terrible? En California, justo un año después, otro adolescente llamado John McCollum se quitó tristemente la vida mientras escuchaba la canción de Ozzy. En realidad, esta canción pretendía advertir sobre los peligros de beber demasiado, pero los desconsolados padres de John culparon a la letra y dijeron que le había empujado a tomar esa decisión. Incluso acudieron a los tribunales intentando que Ozzy y su compañía musical pagaran. Creen que la canción contenía palabras que alentaban a autolesionarse, pero el juez dijo que no había pruebas reales de que la canción causara lo ocurrido. Aún así, el dolor de aquel día nunca desapareció. Incluso después de eso, Ozzy se enfrentó a más problemas. En 1991, otra familia dijo que era responsable de la muerte de su hijo y le llevó a los tribunales pidiendo mucho dinero. De nuevo, el tribunal dio la razón a Ozzy, pero el daño ya estaba hecho. Los medios lo pintaron como alguien a quien temer. Para muchos padres preocupados, Ozzy ya no era solo una estrella de la música. Era visto como alguien cuyas palabras podían herir. Sus problemas no acababan ahí. Algunos de sus antiguos compañeros de banda dijeron que no les pagó su parte y no les dio crédito por trabajar en los álbumes. También le llevaron a los tribunales, pero de nuevo la decisión fue favorable a Ozzy. Aún así, para arreglar las cosas, la banda optó por eliminar las grabaciones originales y volver a grabarlas con nuevos músicos. Esta elección hirió profundamente a los miembros originales de la banda. También hubo una gran pelea por el nombre Black Sabbath. Ozzy y su compañero de banda, Tony Iommi, discutieron en los tribunales sobre a quién pertenecía realmente. Tras una larga y agotadora batalla legal, finalmente decidieron en 2010 dejar de luchar y seguir adelante. Esto demostró que incluso un gran éxito puede acarrear graves problemas. Algunas de las acciones personales de Ozzy también conmocionaron a sus allegados. En los años 80, durante una época muy oscura de su vida, y afectado por los medicamentos, Ozzy admitió que había eliminado a 17 de sus gatos de compañía. Esta triste y aterradora verdad dejó a mucha gente sin habla. Demostró lo profundamente perturbado y perdido que había llegado a estar. Con esta faceta se ganó el nombre de Príncipe de las Tinieblas. Pero detrás de eso era una historia completamente diferente. Averigüémoslo. Salvando a Ozzy Osbourne de sí mismo. A principios de la década de 2000, la fuerte imagen de Ozzy Osbourne, el famoso Príncipe de las Tinieblas, empezó a desvanecerse lentamente. Los años de vida desenfrenada, las enfermedades y el envejecimiento le estaban pasando factura. Su cuerpo, antes lleno de energía, mostraba el gran peso del abuso de sustancias. Su mente, antes aguda por la música y la locura, se alejaba lentamente. La enfermedad de Parkinson, los problemas nerviosos y toda una vida de caos le estaban pasando factura. El hombre que una vez dominó el escenario estaba ahora atrapado en un cuerpo que se negaba a moverse con él. El garaje de Ozzy antaño, lleno de risas, sonidos de motores nocturnos y suelos manchados de aceite, quedó en silencio. No más ruedas giratorias, no más máquinas zumbando. El aire que antes olía a combustible y aventura, ahora solo contenía polvo. El espacio antaño mágico se había convertido en un recuerdo silencioso. Y al igual que el garaje, el alma de Ozzy se estaba quedando quieta. Ozzy dejó atrás a su esposa Sharon y a 6 hijos, 3 de cada uno de sus 2 matrimonios. Sharon, hija de Don Arden, que en su día dirigió a Black Sabbath, había caminado junto a Ozzy durante la mayor parte de su trayectoria. Se casaron en 1982 tras el fin del primer matrimonio de Ozzy. Su historia estuvo llena de pasión, desamor, amor y dolor. Uno de los momentos más oscuros llegó en 1989. Ozzy, bajo los efectos de sustancias, intentó estrangular a Sharon. Cuando despertó en la cárcel ni siquiera recordaba haberlo hecho. Pero Sharon decidió no presentar cargos. Su elección no fue por miedo, sino por amor. Vio más allá de la adicción y creyó en el hombre que sabía que aún llevaba dentro. Se negó a renunciar a él. Con los años, Sharon se convirtió en algo más que una esposa. Se convirtió en la protectora de Ozzy, su fuerza y su escudo contra sus demonios. Nunca se rindió ni siquiera cuando él tropezó. Le ayudó a luchar contra su adicción a los medicamentos y al alcohol, aferrándose siempre a la esperanza. Hubo altibajos, pero Sharon se quedó. Cuando la salud de Ozzy empeoró, Sharon tuvo que tomar una decisión dolorosa que les perjudicó a ambos. Decidió vender la mayoría de sus queridos coches. El garaje, antaño vivo con la emoción de la rebelión y la velocidad, ahora suponía un peligro para el hombre al que amaba.
Ya no podía conducir. Los coches no eran solo metal y ruedas, eran recuerdos, momentos y a veces incluso tentaciones. Uno a uno fueron desapareciendo. El Rolls-Royce fue el primero en desaparecer, luego el Ferrari y por último el Aston Martin, el que siempre hacía que Ozzy sintiera que volaba. No hubo declaraciones públicas, ni despedidas, ni protagonismo. Sharon hizo lo que creyó correcto en silencio. Ozzy le suplicó que le dejara quedarse tanto con el Aston Martin como con otro coche, pero Sharon solo permitió que se quedara uno. Fue una elección difícil. Su familia podía sentir el dolor en el aire. Para Sharon, los coches eran algo más que metal viejo. Eran piezas del pasado, recordatorios de quién fue Ozzy una vez. Y ella temía que esas piezas pudieran arrastrarle de nuevo a una vida que habían luchado tanto por dejar atrás. Después de aquello, Ozzy nunca volvió a hablar públicamente del garaje, pero sus amigos íntimos sabían la verdad. Entraba a hurtadillas, a altas horas de la noche, se sentaba dentro del único coche que quedaba y se quedaba quieto. No se movía, no hablaba, se quedaba sentado como si intentara aferrarse a una parte de sí mismo que no quería soltar. Aquel coche se convirtió en algo más que una máquina. Se convirtió en un amigo tranquilo, un lugar para pensar, un trozo de lo que solía ser y de lo que aún quería ser. El garaje ya no era un lugar ruidoso lleno de herramientas y caos. Se convirtió en otra cosa, un lugar tranquilo lleno de recuerdos, una sala llena de susurros en lugar de canciones de rock. No había fotos, ni periodistas, ni visitantes, solo paz. Lo que una vez albergó el espíritu de un rockero salvaje, ahora acunaba el corazón tranquilo de un hombre en busca de quietud. Tras su muerte, ¿qué mensaje reveló el garaje? Quédate. Lo que susurró el garaje. Cuando Ozzy Osbourne falleció, su familia entró en su garaje privado. Al principio pensaron que solo encontrarían coches viejos e instrumentos polvorientos, pero lo que descubrieron en su interior fue mucho más conmovedor. En ese espacio tranquilo encontraron las piezas ocultas de un hombre que había vivido una vida ruidosa, salvaje y difícil. Su carrera musical, los titulares y el caos eran solo una parte de su historia. La verdadera historia se escribió en silencio. Escondidas en los rincones de coches olvidados, había notas manuscritas, mensajes que Ozzy había ido dejando a lo largo de los años. Algunas notas se desvanecían con el tiempo, otras parecían recién escritas. Cada una revelaba una faceta distinta de él. Algunas eran sencillas como recordatorios para revisar el aceite o arreglar una rueda pinchada, pero otras compartían emociones profundas y dolor personal. Una nota encontrada en el interior de su viejo Rolls-Royce hablaba de un terrible viaje al que había sobrevivido. No recordaba las canciones ni las ciudades, solo el tacto del asiento de cuero donde se sentó después. En el reverso de la lista de canciones de un concierto, Ozzy había escrito una súplica en voz baja a Sharon, rogándole que no vendiera uno de sus coches favoritos. Significaba algo especial para él, algo que las palabras no podían explicar del todo. Otra nota garabateada en un recibo pedía que nadie limpiara el garaje después de su marcha. Quería que lo dejaran tal y como estaba. Dentro de la puerta de un Bentley encontraron letras que nunca había grabado. Sus palabras estaban llenas de dolor y honestidad. Escribió sobre la culpa, sobre la adicción y sobre intentar sobrevivir cuando parecía imposible. Una línea era la que más destacaba. Los motores pueden ser ruidosos, pero nunca pueden ahogar el silencio más que los demonios. Ozzy tenía miedo al silencio, pero en la tranquilidad de su garaje encontró la paz. Su hijo Jack dijo que no solo encontraron coches, encontraron el corazón de Ozzy. Después de verlo todo, la familia decidió dejarlo todo intacto. Cada coche se quedó exactamente donde estaba. Cada nota permaneció en su sitio, como si Ozzy pudiera volver a por ellos algún día. En el rincón más alejado del garaje encontraron un Lincoln Continental de 1969 olvidado. El polvo cubría su carrocería. Nadie lo había visto en años. Ozzy nunca había hablado de ello en entrevistas. Ni siquiera sus amigos más cercanos sabían que estaba allí. La familia creía que hacía tiempo que había desaparecido, pero ahí estaba en silencio, intacta durante más de 20 años. Amigos cercanos dijeron que Ozzy solía conducir ese Lincoln a principios de los 90, una época oscura de su vida. Su adicción estaba fuera de control. Su matrimonio se estaba desmoronando. Algunos incluso dicen que el coche fue visto a las puertas de un hospital la noche en que estuvo a punto de fallecer por sobredosis. Después de esa noche, Ozzy nunca volvió a tocar el coche. No lo vendió. Simplemente se alejó. Cuando Sharon lo vio, se quedó quieta. Las llaves seguían en el contacto. En el asiento del acompañante había un viejo paquete de cigarrillos. El kilometraje no había cambiado desde 1993.
Dentro de la guantera había un mensaje. «Este ya no se usa igual que yo». La familia se quedó en silencio. Debían destruir el coche y olvidarse del dolor. O debían conservarlo como estaba. Al final volvieron a cubrirlo. No como un coche, sino como un monumento. Un símbolo del dolor sobrevivido. Un recordatorio de que Ozzy superó algo que casi acaba con él. A diferencia de muchos famosos que presumen de sus lujosos coches, Ozzy nunca lo hacía. No hablaba de ellos en las entrevistas, no los mostraba en televisión, no posaba junto a ellos para las revistas. En el escenario era ruidoso, atrevido y salvaje, pero su garaje era todo lo contrario, tranquilo, oculto y lleno de significado. Cada coche significaba algo. No eran solo metal y neumáticos, fueron capítulos de su vida. El Rolls-Royce representaba un año lleno de éxitos y peligros. Otros coches guardaban recuerdos de viajes, discusiones, curaciones y desengaños. Ozzy creía que esos coches eran solo para él, no para que el mundo los viera. Durante sus peores días, dijo Sharon. Ozzy se sentaba solo en su garaje, no escuchaba música, no consultaría su teléfono. Se sentaba en silencio dentro de uno de los coches con las puertas cerradas. Ese espacio se convirtió en su escape no del mundo, sino de la tormenta dentro de su mente. Pero antes de eso recibió el último regalo perfecto. ¿Qué fue esto? Un último viaje a casa. Durante los últimos días de la vida de Ozzy Osbourne, ya no era el hombre enérgico que el mundo conoció una vez. La voz fuerte y salvaje que antes gritaba ante los micrófonos, ahora estaba callada. El hombre que solía saltar y bailar en el escenario ya no podía andar. La enfermedad de Parkinson había hecho mella en él. Sus luchas pasadas con los medicamentos, el alcohol y muchos problemas de salud le habían dejado muy débil. En 2025, Ozzy pasaba el tiempo tranquilamente en su casa de Buckinghamshire, rodeado de su familia. Su voz era más suave y sus movimientos más lentos. Durante muchos años, Ozzy había luchado contra problemas de salud. Al principio pensaba que el temblor de sus manos se debía a años de uso de medicamentos, pero en 2003 los médicos le dijeron que en realidad era un tipo raro de la enfermedad de Parkinson que corría en su familia. Además de eso, tenía problemas de audición y a menudo pedía a la gente que repitiera lo que decían. Las cosas empeoraron en 2019 cuando enfermó gravemente de gripe. Se convirtió en una infección pulmonar y lo llevó al hospital. Tuvo que cancelar sus actuaciones y finalmente retirarse. Después sufrió una caída durante su recuperación y más tarde descubrió que también tenía un enfisema. Estaba claro que su salud nunca volvería a ser la misma. A pesar de todo, Ozzy intentó mantenerse fuerte. Tomó sus medicinas, siguió sus tratamientos y siguió luchando. Pero el Parkinson es una enfermedad que solo empeora con el tiempo. Poco a poco le fue quitando la capacidad de moverse, le llenó de dolor y le hizo sentirse cansado y frustrado. A pesar de todo, una persona nunca le abandonó: su mujer, Sharon Osbourne. Sharon había estado ahí en todos los altibajos de Ozzy. Ella le había apoyado, amado y tomado decisiones difíciles por su bienestar. Cuando él volvió a las andadas, ella tuvo que tomar la dolorosa decisión de vender algunos de sus coches favoritos. Esos coches le recordaban tiempos peligrosos y ella quería ayudarle a dejar atrás ese pasado. Le rompió el corazón y, aunque Ozzy lo entendió, nunca dejó de echarles de menos. En 2025, cuando supo que le quedaba poco tiempo, Sharon quiso hacer algo significativo, algo que diera paz a Ozzy. Se puso en contacto con amantes de los coches con la esperanza de encontrar dos coches especiales que Ozzy adoraba, un Range Rover negro y un Aston Martin Printu 8 de 1970. No eran solo coches, formaban parte del alma de Ozzy. El Range Rover le traía recuerdos de tranquilos paseos por el campo. El Aston Martin para Ozzy siempre había representado la libertad. No fue fácil encontrar exactamente esos coches. El Aston Martin llevaba años en un garaje de California. El Range Rover había sido vendido varias veces, pero aún estaba en muy buen estado. Sharon no se rindió. Buscó y trabajó hasta que encontró exactamente los mismos. No solo modelos similares, sino los mismos coches que Ozzy había conducido una vez, aún mostrando las mismas pequeñas abolladuras, la misma historia, el mismo corazón. Una vez los tuvo, se los llevó a casa. Ozzy ya no podía conducir, ni siquiera podía entrar solo en el garaje, pero quería ver los coches por última vez. Su familia le ayudó a entrar en el garaje. Cuando vio el Aston Martin, no habló, con los ojos llenos de lágrimas. Lentamente extendió la mano y tocó el capó con mano temblorosa. Sharon se puso a su lado y le dijo suavemente:
Los he traído de vuelta. Entonces preguntó si podía sentarse dentro del Range Rover. Con ayuda le subieron suavemente al asiento. La puerta se cerró silenciosamente y permaneció allí sentado solo durante 15 minutos. No quería atención ni fotos ni gente a su alrededor. Todo lo que quería era esa última sensación, volver a estar en ese espacio, sentarse en el coche que una vez le hizo sentirse vivo, poderoso y libre. Ese momento no tenía que ver con la fama o los remordimientos. No se trataba de música, dinero o el pasado. Se trataba de paz. Fue un adiós en silencio. Sharon le había hecho un último regalo, la oportunidad de volver a sentirse él mismo solo por un rato. Fue un momento de amor, un adiós envuelto en quietud y calidez. Cuando el mundo por fin comprendió. La noticia de la muerte de Ozzy Osbourne dejó al mundo atónito. A diferencia de las habituales escenas ruidosas que siguen al fallecimiento de una celebridad fuera de su casa de Hancock Park en Los Ángeles, todo estaba en silencio. No había gritos de fans ni luces parpadeantes, solo quietud. Un silencio tranquilo y respetuoso envolvía su casa. Al ponerse el sol, la entrada de la mansión de Ozzy se convirtió en un lugar tranquilo. La gente no corría hacia su puerta ni se agolpaba en las aceras. En su lugar se dirigieron lentamente hacia un lugar tranquilo, el garaje. Era como si todos supieran que este garaje significaba algo especial para Ozzy. No era solo un espacio para herramientas o coches. Era donde Ozzy encontraba sus momentos de tranquilidad, lejos de la música alta y las multitudes salvajes. Dentro de este espacio no era una famosa estrella del rock. Era simplemente Ozzy. Los simpatizantes acudieron en silencio, solos o en pequeños grupos. Muchos trajeron flores y las colocaron suavemente cerca del garaje. Algunos encendieron velas y las alinearon al borde de la calzada. Algunos dejaron notas escritas a mano. Un mensaje envuelto en una vieja camiseta de Black Sabbath decía: «Gracias por ser la música de mi vida». Otra nota corta decía: «Sacudiste el mundo. Ahora descansa en paz». Apenas un mes antes, Ozzy había actuado por última vez en el escenario de Birmingham con los compañeros de la banda original de Black Sabbath. Asistieron cerca de 40.000 personas. Ozzy se sentó en un trono negro cantando con fuerza y mostrando una profunda gratitud. Nadie sabía entonces que sería su último concierto. Tras su fallecimiento, el hijo de Ozzy, Jack, publicó en Internet una foto del creciente homenaje. Dijo que a su padre no le habría gustado la atención, pero que le habría encantado el cariño que la gente le mostraba. Incluso los que no eran grandes fans vinieron la tercera noche a presentar sus respetos. No vinieron solo porque fuera famoso. Venían porque sentían algo real. El garaje pronto se convirtió en el corazón de la historia de Ozzy. La gente ya no se centraba en su pasado salvaje ni en sus actos audaces. Vieron a alguien que había vivido tormentas, había cometido errores y seguía buscando la paz. Los coches de su garaje eran algo más que vehículos. Guardaban recuerdos, viajes divertidos, momentos familiares e incluso momentos oscuros de dolor y arrepentimiento. Algunos tenían servilletas con letras de canciones, fotos antiguas en las guanteras y cristales polvorientos tocados por sus manos. Cada coche contaba un trozo de su vida. En el silencio de su garaje, Ozzy encontraba consuelo. Ese espacio albergaba su lado privado, el que el mundo no siempre veía. Detrás del príncipe de las tinieblas, había un hombre amable que amaba profundamente, se aferraba a los recuerdos y ansiaba la calma en una vida llena de ruido. ¿Qué opinas? ¿Cómo cambiará este garaje nuestra opinión sobre el príncipe de las tinieblas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.